Bueno, buenos días o buenas noches, según donde estén. Mi nombre es Sebastián González Dambrauskas, soy un pediatra uruguayo, me dedico al área de cuidados críticos, pero me considero ante todo pediatra. Primero que nada, agradecer a los colegas por esta invitación a participar de la jornada Subilenses de Pediatría. Para mí es un honor y espero que puedan tomar algunos insumos de los que intentaré brindar en los próximos minutos, de un tema que a mí me parece uno de los más relevantes en pandemia, que es el tema de alguna forma, cómo los adultos, que somos los responsables de llevar las políticas públicas, las discusiones y las decisiones sanitarias, cómo nosotros de alguna manera vulneramos los derechos de los niños durante esta pandemia. Antes que nada, tengo un conflicto de interés importante para esta charla y es que soy padre. Yo vivo con niños y de alguna manera esto puede influir también en mi percepción de lo que fueron todos los eventos desencadenados a partir del año pasado, principio del año pasado. Por lo pronto, además de esos, no tengo otros conflictos de interés, no tengo vínculos con la industria y esta es una actividad honoraria. Como dije, mucho gusto me da en hacer. Como pediatra y dedicado a los cuidados críticos en el comienzo de la pandemia, con mi grupo de trabajo, que es bastante extenso por suerte, tengo la suerte y la fortuna de trabajar con muchos grupos de investigación pediátricos del mundo. Como dije antes, mi foco de atención son los cuidados críticos, así que lo primero que intentamos hacer fue hacer distintas plataformas de investigación para entender mejor, desde un punto de vista médico, el impacto del SARS-CoV-2 y el desarrollo de COVID, de enfermedad de COVID en niños. Por suerte, hemos tenido, ha sido una etapa estos últimos 2 años bastante fructífera desde el punto de vista académico, pero quería mostrarles que lo que primero fue un foco puramente biologicista, terminó siendo más un enfoque social. Porque esto, más que una pandemia y un fenómeno biológico exclusivo, es un fenómeno sindémico, digamos, es la confluencia de múltiples eventos multidimensionales en un mismo periodo de tiempo, sociales, económicos, políticos, etc. Eso es lo que estamos viviendo. Lo que rápidamente nos dimos cuenta que la enfermedad crítica por COVID, para hacer un resumen de estos últimos años, es una enfermedad rara. Tuvimos que hacer realmente estudios multicéntricos, multipaís, multicontinentales para lograr captar una adecuada cantidad de casos. O sea que eso fue un alivio. Por eso digo que también como padre, un alivio relativo de que los niños no eran ni son la población, los niños sanos sobre todo, la población de riesgo para enfermedad grave y morir por COVID. Aunque sí tienen sus manifestaciones que les son particulares, hoy en día, lo digo como médico, como padre, como ciudadano, los efectos de alguna manera también devastadores que ha tenido esta pandemia no fue por el virus, sino por la reacción social que hemos tenido. Y creo que el ejemplo más contundente y que me ha abocado mucho esfuerzo, no solo a mí, sino a distintos grupos profesionales, es el tema de las fenómenas de escuelas. Esta foto es uno de los investigadores con los cuales trabajo, Danilo Boncenso, creo que tiene mucho publicado sobre COVID y también sobre el impacto en niños. Está la foto de su hijo, la foto que se repitió durante todo el año 2020 y también se volvió a vivir, aunque mucho menos en este año, que es la foto de las escuelas cerradas, que es un fenómeno que sé que en Colombia persiste, es un fenómeno que sobre todo en Latinoamérica persiste. Yo provengo de un país que afortunadamente tiene hace tiempo las escuelas abiertas, pero no fue sin episodios de erupción, de suspensión de clases y reaperturas muy graduales, mucho más graduales de lo que uno hubiera querido. Y la escuela, además, como centro de la vida de la mayoría de los niños, ha desencadenado una serie de consecuencias negativas para la salud global e integral de los niños que nos van a perseguir durante mucho tiempo. Así el año pasado con Danilo y otros colegas de Gran Bretaña, de África, de otros lugares del mundo,
también está el colega Pablo Vázquez de Colombia. Hicimos este paper que un año después ha cambiado, sí, pero la situación en Latinoamérica sigue siendo muy desastrosa. En rojo lo que pueden ver es la cantidad de países que cerraron completamente y de forma prolongada. La graduación de color es cuanto más verde, más abiertas estuvieron las escuelas durante el año pasado, y más rojo directamente cierre total. Y bueno, durante meses, e incluso en algunos países latinoamericanos, llevan 2 años sin escuelas abiertas. Y esto genera lo que también en otro artículo que hicimos con el mismo grupo de trabajo en el BMJ, es que no podemos mirar para el costado y obviar que el cierre escolar prolongado que estamos viviendo y que vivimos es una tragedia. Y es una tragedia con pocos beneficios sanitarios, con más que nada magros beneficios y mucho daño colateral. Y el efecto del cierre escolar creo que pone en el centro el tema de los derechos del niño, por eso lo traigo a colación. Y no puede minimizarse más, y además requieren, desde hace mucho tiempo, medidas para proteger los derechos a tener participación presencial con sus pares en nuestra sociedad de los niños y volver al eje de sus vidas. Algo inédito, además. En la historia moderna, periodos, a no ser bélicos, obviamente, pero en periodos de paz mundial, cierre prolongado de tantas escuelas. Y esto dejará una marca en nuestras sociedades. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esta suerte de ver al niño y a las actividades infantiles como un riesgo biológico? De determinar como sociedades que tener niños en las escuelas era un peligro social. Las distintas fotos, las fotos de la izquierda, a mi izquierda, son fotos de España, niños poco más que en marchas militares para entrar separados, con las manos arriba, como si fueran detenidos en una escuela, o una plaza, un parque infantil adentro de una escuela de mi ciudad, Montevideo, en el cual hasta se encintaron los juegos infantiles. Lo van a recordar estos mismos niños cuando tengan sus hijos, nuestros nietos, y digamos que nosotros les cerramos los parques infantiles. Yo creo que muchos de nosotros vamos a tener que bajar la cabeza y sentir vergüenza por lo que le hicimos. Cosas que además desde el punto de vista biológico, sanitario, no tenían ningún sentido, ningún beneficio y sin mucho daño. ¿Dónde quedaron los derechos infantiles en este tiempo? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué pasamos por arriba así de esta forma los adultos los derechos de los niños? Y para eso tengo que retrotraerme a uno de los padres de la pediatría latinoamericana, el profesor, doctor Luis Morque, uruguayo, lo digo como uruguayo, además es un compatriota mío, que fue tan impactante su trabajo en lo que era, además, no solo desde el punto de vista médico, sino de esta visión global que quiero rescatar casi 100 años después, de lo que era la tabla de derechos del niño del año 27 que él definió, los 10 derechos esenciales de los niños. Fíjense que después del derecho a la vida, uno de los principales derechos era el derecho a la educación, a que asistan a los jardines de niños, a los kindergarten, en fin, el derecho a tener una educación global, en parques, en situaciones de juego infantil. Y esto ya lo declara, esto fue uno de los precursores de los derechos internacionales del niño que vinieron décadas después, por eso lo traigo a colación. Un término que acuñé es el de colonials y quarantines, o sea, tanto niños como adolescentes que van a ser de una generación marcada, una generación, como dije, cerramos juegos infantiles, pero además los expusimos a pantallas un disparate de tiempo, al aislamiento social, a cuarentenas estrictas, a, de alguna manera, también idealizar la casa como un lugar placentero cuando sabemos que para muchos niños la casa no es el mejor lugar para estar. Cosas que pueden ser como ridículos, como ponerles máscaras faciales a recién nacidos, o también, esto es una noticia del año pasado en mi ciudad, en el cual se prohibía el ingreso a supermercados a niños. O sea, hasta ese punto llegamos. Y bueno, estos colonials, que los colegas de Gran Bretaña también le dicen la generación COVID, la generación Z, y cómo les pegó, bueno, creo que en esa frase de que fue una pausa en la vida de esta generación. Y una pausa, lo sabemos los pediatras, una pausa en un niño de casi 2 años ahora ya no es pausa, es una disrupción y una
una ruptura de lo que es el desarrollo y el crecimiento de cualquier niño. No es lo mismo a mí, una persona que tengo 40 años, 2 años en mi vida, con una personalidad formada, con una carrera hecha, mal o bien, con mis vínculos sociales establecidos, que lo que es para un niño. Estamos viendo niños que nacieron en pandemia, que están acostumbrados a ver a sus adultos con máscaras. O sea, pensemos en general lo que es 2 años en la vida de un niño que tiene 5 y que capaz que tenía que entrar a la escuela a aprender a leer y escribir. Y que en esa etapa no pudo ni leer, ni escribir, ni interactuar con pares, y el impacto que tiene esos 2 años encima de nosotros, los pediatras, que somos muy cronosensibles y sabemos lo que importa cada uno de los hitos del desarrollo y cómo se instala. Entonces, en mi derrotero profesional estos últimos 2 años he escrito muchos artículos de opinión, además de los científicos, donde un poco este tema me alarmó al tal punto que tuvimos que salir a la opinión pública durante el 2020, pero hasta el día de hoy estamos con esto de lo que es la violación y tirar los derechos del niño al tacho, como decimos en Uruguay. Cómo sabemos, cómo olvidamos que una de las pocas formas que tienen los niños, sobre todo latinoamericanos, que en su mayoría viven en hogares pobres o con muchas vulnerabilidades, una de las pocas escaleras sociales de ascenso y mejorar lo que es su futuro es a través del sistema de educación. Nosotros se lo quitamos 2 años. Y esto de peligro, ¿no? Hay niños en las escuelas, esto es un peligro para la sociedad. Voy a compartir, yo soy bastante activo en Twitter, ese es mi Twitter, SG Dambrauskas, un hilo que vengo haciendo desde comienzos de este año, tratando de recoger ya no el primer año que fue un desastre, sino también el segundo, que de alguna manera sigue siendo. Y en este hilo, en esta conjunción de tweets, lo que traté de nuclear fueron investigaciones, artículos de opinión, datos, etcétera, de lo que fue la pandemia y sus efectos adversos en niños, que reitero, fue la población más vulnerada durante la pandemia, y creo yo con la población que va a sufrir peor las consecuencias de esta sindemia. Así que, ¿qué pasó con los colonials? Y bueno, no puede ser sorpresa y no puede alguien hacerse sorprendido al ver que los suicidios y la salud mental que tiene toda esta generación de colonials está pasando por un momento muy, muy complicado, muy grave. Hay alarmas en distintos países de lo que es la escalada también sospechando de que hay un infrarreporte, pero la escalada en los reportes de abuso infantil en sus distintas formas, niños maltratados, en lo que eso de quedarse en casa idealizado, lo digo de alguna manera, todos sabemos los pediatras que gran parte de los domicilios son un infierno para niños. Entonces, la escuela, que es el ámbito hasta de protección de la infancia y aliada del sistema sanitario de los pediatras de toda la vida, fue cerrada, entonces los niños terminaron en las casas. Y bueno, en distintos servicios sanitarios y países han destacado esto, ¿no? Picos en suicidios, sobre todo en el segundo año, en una andanada de ingresos con problemas de salud mental, de trastornos alimentarios. Entonces, es fácil encontrar reportes como de la UNICEF, bueno, soy yo que lo digo, que habla de que casi todos los indicadores de progreso de niñez de los últimos años habían retrocedido durante estos 2 años. O sea que hay una nueva normalidad que es devastadora para la población infantil, en todo sentido. Lo que decía, estos trastornos psiquiátricos en distintos lugares, imagínense si en países desarrollados, como puede ser Canadá, hay trastornos psiquiátricos en pico, intentos de suicidio, uso de drogas, consumo, anorexias graves. Imagínense lo que son los países pobres como los nuestros, más pobrezas. Algunas imágenes de esta pandemia. ¿Qué pasa en los países como China, donde la combinación de cuarentena y lockdown con el cierre de la escuela se asoció, además hay reportes que se asoció a depresión y ansiedad en adolescentes? 1 de cada 5 niños chinos, de adolescentes chinos, desarrollaron depresión. En China, les paso un dato, en mi país Uruguay, durante el 2020, la única franja etaria que aumentó los suicidios fue la franja entre 15 y 20 años. Aproximadamente cada 3-4 días un niño se mató en mi país. Es un montón y es un desastre lo que es en mi país, que repito, dentro de Latinoamérica está muy bien posicionado con respecto al cierre escolar, aunque también lo sufrimos.
Eh, Esto no es un problema infantil exclusivo, es un problema familiar. Hay encuestas que hablan de que el bien, el pasar, digamos, y el bienestar, mejor dicho, de las familias se ha decrementado. Entonces, las escuelas es un problema multidimensional que afecta a los derechos, además, de las familias todas. Si mamá sufre, los niños también sufren. Si los niños sufren, este binomio que conocemos más que nadie los pediatras, también se habla, y miren las revistas que estoy retratando, de que esta pandemia y todo cómo impactó en la salud infantil, también impactó en los principales cuidadores de los niños. ¿Quiénes son? Las mujeres. O sea, todos los avances de inequidad de género que ha tenido, y reitero, en Latinoamérica, que es uno de los países con peor equidad de género de todo el mundo, se habla de que hubo también un retroceso. Millones de mujeres en Estados Unidos tuvieron que abandonar su trabajo para asumir los cuidados de infantiles. Entonces, creo que es algo que va quedando claro, espero que le quede claro al lector, al no muy convencido, de que hay un problema grave entre manos que no es solo, ni siquiera solo infantil. Colombia. Yo cuando encontré esto, tengo muchos amigos en Colombia, soy un afortunado de conocer su tierra y es muy doloroso, ustedes saben mejor que yo lo que han sufrido con el tema de las guerras. Ya hay reportes humanitarios de que durante 2020, con todas estas erupciones, aumentó el reclutamiento de los grupos armados. ¿Y quién? ¿De quién van a echar mano? Van a echar mano de la mano de obra más fácil que tienen, que es la de los niños. A su vez, JAMA Pediatrics, una de las revistas pediátricas de referencia del mundo, habla de que todas las condiciones que se dieron durante esta pandemia favorecieron lo que es el tráfico humano, y ya sabemos en este tráfico, de cualquier tipo y calaña, los niños son de las primeras que echan mano. A ver, estas imágenes que paso cada tanto es para ver las cosas que hemos normalizado y que quizás hasta con vergüenza en un tiempo tomemos. ¿Qué pasa con estas cierres de escuelas? Bueno, de más está decir que pegó peor a las clases menos pudientes, a las que tienen menos beneficios sociales y que más necesitaban de las escuelas, entre otras cosas, para comer. Fíjense que UNICEF larga otro reporte de que el cierre de escuelas ha dejado a niños con hambre por billones en todo el mundo, ni que hablar en África, pero también en Latinoamérica. O sea, el plato de comida, muchas veces que tenían de mejor calidad en el día, quizás el único, era a través de las escuelas y nosotros los cerramos y nos autoengañamos pensando como si la virtualidad, si es que tenían acceso, siquiera, porque en Latinoamérica tenemos un problema grave de acceso a Internet, pudiera suplir este tipo de cuidados que le brindaban las escuelas. O sea que las inequidades son bien notorias en poblaciones de las razas peor tratadas. En Estados Unidos es muy notorio, son peores el impacto sobre las poblaciones negras, indígenas, y también lo mismo sucede en nuestro continente. O sea que la inequidad, de alguna manera, también se vio reflejado, ¿sí? Miren lo que son los reportes en África también, de lo que aumentaron hasta incluso los casamientos de niñas. Las niñas, que son muchas veces un bien de trueque y de ascenso social en muchas familias de todo el mundo, se tuvieron que, cuando dejaron de estudiar, algo tenían que hacer. Entonces pasó que en sociedades africanas pasaron a ser casadas contra su voluntad para generar vínculos económicos, sociales, etcétera, con otras familias, o en India el desastre de que si no tenés escuela, no tenés otra, algo tenés que hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a trabajar. Entonces, ya se sabe que en India hay miles, quizás millones de niños que fueron a trabajo infantil, algo que no deberían hacer. Fíjense este artículo, esta falacia de que con las escuelas virtuales o tener la virtualidad es un buen sustituto. Bueno, mentira, ni siquiera en Holanda fue un buen sustituto, y los niños que sí tuvieron acceso a virtualidad tampoco logran aprender. O sea que el aprendizaje de los contenidos pedagógicos también se fueron disminuyendo. A ver, todo esto se va a traducir además en nuestros países desde un punto de vista económico. O sea, todo este deterioro de la educación de los países
va a generar un trastorno económico. Esto está muy estudiado en épocas de guerra, donde se cerraron las escuelas, se pueden llevar hasta medio siglo después observado. O sea, una de las cosas más feas que tiene esto, que muchas de las cosas que se hicieron ahora y que no se hicieron durante todos los años no van a impactar en el próximo medio siglo. Tasas de vacunaciones, ahora está toda esta discusión de la vacunación de niños, bueno, y las vacunas que sí salvan vidas, que sabemos que salvan vidas. ¿Qué pasa con la disminución global de hasta un 15% de inmunizaciones infantiles en Colombia durante el año pasado? Esto va a traducirse en muertes infantiles prevenibles, sin que hablar en hospitalizaciones, morbilidad residual. Pero no pasó solo en Colombia, pasó en distintos lugares del mundo, donde las vacunas de siempre, los niños, y esto de la desconexión con el sistema que han tenido esta disrupción por la pandemia, generó problemas, además de obesidades, de problemas hasta de miopía, trastornos visuales, etc. Imaginemos esto a largo plazo y a gran escala como estamos viviendo. Nada se ha hablado, poco se ha hablado del riesgo de tener las escuelas cerradas. Por ejemplo, y se hablan de unos riesgos vinculados a COVID, no el riesgo de cerrar una escuela, y no de otros riesgos. Por ejemplo, un maestro, ni siquiera un maestro vacunado, pero un maestro no vacunado tiene más riesgo, hasta 20 veces más riesgo, de ir en carro a la escuela y morir en un accidente de tránsito que de contraer COVID y morir. Eso ya estuvo estudiado, imagínense, con maestros vacunados. Y además, pensemos cómo le pega a nuestros países. Los que tienen peor performance educativa van a ser los más castigados, o sea, los que menos tendrían que haber tenido cerradas las escuelas es los que peor performance tenían previo a la pandemia. Bueno, contrariamente a esto, los peores de la clase, por decirlo de alguna manera, dentro de los cuales se encuentran muchos países latinoamericanos, fueron los que más tuvieron cerradas escuelas, o sea, los que más van a deteriorarse. A ver, hasta en Uruguay pasó que protectores infantiles de toda la historia, como puede ser los sindicatos de maestros, no lo viven solo en Colombia, este problema, y estos roces entre los que supuestamente deberían ser los protectores de infancia o aliados en la protección, no, también en mi país, los sindicatos de maestros en un momento estaban en contra de la presencialidad. Esto pasó hace no tantos meses. A tal punto que las sociedades científicas también fomentaron el cierre de escuelas. Todos decían que era por un tiempo, ¿no? Incluso mi sociedad, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, tuvo una postura a favor del cierre. Y pasaba esto, ¿no? Aumentaban los casos, entonces cerramos escuelas. Este cuadro me parece que era bien elocuente en muchas etapas de la enfermedad. Entonces aumentaban los casos, una vez cerrada la segunda, entonces, bueno, no eran las escuelas, pero igual vamos a mantenerlas cerradas, no vamos a abrir ahora que aumentaron los casos. Si se mantenían igual, bueno, estamos iguales, seguimos con la educación cerrada porque aunque se vea que no tenga efecto. Y si la cantidad de casos de ciencia, ni que hablar que todos le iban a echar la culpa a la escuela. O sea que fue el chivo expiatorio perfecto las escuelas como para cerrarlas. A pesar de que hay evidencia abrumadora de que los que movían la aguja de la pandemia hacia un lado o hacia otro no eran las escuelas tenían poco y nada que ver. ¿Había transmisión? Sí, claro que había transmisión. Pero lo que hicieron siempre las escuelas fue transmitir lo que estaba pasando en la comunidad. O sea, cerrar las escuelas no iba a generar un beneficio mayor en control pandémico, sino todo lo contrario, nos iba a afectar en todo lo no COVID, que es lo que va a generar cada vez más mayor preponderancia. O sea que, para ir cerrando esta charla, pienso que si nosotros nos consideramos científicos, progresistas, si pensamos que somos abogados de los derechos humanos o simplemente tenemos algún matiz humanista, no podemos defender más el cierre escolar, no podemos no solo fomentarnos, sino que es una postura cínica decir que hay que cerrar escuelas, o siquiera osar cerrarla, y tiene que haber una defensa activa de parte de los pediatras, porque las escuelas son protectoras de la infancia, y como tal las tenemos que defender mucho más. Fíjense que esta educación en pausa que ha alertado UNICEF y que ha hablado hasta que puede generarse podemos estar generando, si ya no la generamos, una generación perdida de niños y adolescentes. Y entre los 6 puntos que proponen como protectoras en esta etapa está el aprendizaje, asegurar el aprendizaje y la brecha que hay educativa entre las poblaciones infantiles, asegurar la salud, la nutrición, los servicios, las vacunaciones obligatorias, proteger la salud mental, toda la violencia basada en género y de abuso infantil, etc. Si ustedes ven, los 6 puntos están todos derechos infantiles que fueron de una u otra manera vulnerados. Y esto no hay que frenar. A ver,
hasta hace pocos meses sé que, porque estos son recortes de prensa que me han llegado de colegas de distintos países, que, por ejemplo, la Federación de Maestros ponían como la negativa prácticamente continua a no volver a clases hasta esperar. ¿Qué queremos esperar? Ni siquiera vacunados. O sea, ni siquiera vacunados los maestros querían volver de alguna manera a clases. Ahora seguramente ponen como excusa muchas organizaciones que tienen que estar vacunados los niños. Bueno, la vacunación infantil puede mejorar en poco y en nada, porque en realidad el problema de la pandemia no está en los niños. O sea, son parte del problema, pero no son los que vayan a cambiar el derrotero pandémico. Y esto es algo que se ha contagiado en esta nueva etapa, donde hay más disponibilidad de vacunas, prácticamente que ahora es hasta una exigencia, una obligatoriedad de que los niños estén vacunados para darle el derecho. O sea, estamos pasando por arriba un derecho humano fundamental, como es el de la educación, y es el de tener acceso a una educación por quimeras, por cosas que uno no tiene bien claro por qué se hacen, pero el hecho que hay países como Bolivia, como Perú, regiones bastante grandes, distintos países, también creo que Colombia en muchas regiones tiene este problema, parecieran que fueran países que no quieren aprender más. Bolivia y Perú están en una catástrofe social que todavía quizás no vean y que es casi, vamos a entrar en el tercer año de la pandemia y siguen cerradas las escuelas. Siguen cerradas para mí. Las escuelas son parte de la vida, o sea que si cierra una escuela, cierra la vida, o sea que generaciones infantiles se le ha cerrado la vida infantil. Tanto que estamos en la etapa de vacunación, muy bien, pero primero tienen que vacunarse los adultos, o sea, los adultos y la vacunación universal. Este es un artículo que hicimos con muchos de estos colegas, también pediatras, que abogamos por cortar con este apartheid vacunal. En estos días surgió una nueva variante de preocupación que tiene todo el mundo muy preocupado y se generó por esto, que no hay acceso universal a las vacunas, entre otras cuestiones, y accediendo a una vacunación universal seguramente podemos controlar la pandemia. Pero no puede quedar supeditado la reinstitución de la vida normal infantil a la vacunación. Aunque la vacunación ayude, los primeros que tenemos que ayudarnos somos nosotros. Y quiero rescatar algo, los últimos dos derechos en la tabla de Morquio, que habla que el noveno era el derecho a la alegría. Les hemos quitado la alegría a los niños. Entonces, fíjense lo que decía: reconocimiento sin retaseos de este derecho, en la vida familiar sin angustia económica, en la escuela activa, en el seno de la naturaleza, en la educación sin artificios, en la mesa con pan, en el hogar con lumbre, etcétera, etcétera. La suma de todos los derechos infantiles forma el derecho integral, que es el derecho a la vida. Por ende, y sin ánimo de ser un fanático, ni mucho menos, los derechos infantiles se defienden cada día. Los derechos infantiles necesitan de que los pediatras como Morquio abriguen a los niños y los protejan. El ejemplo de las escuelas es paradigmático. Tenemos que devolverles las alegrías que les damos a los gurises les decimos a los niños en Uruguay, de una vez por todas. Hay cosas que no son postergables. La niñez y los procesos multidimensionales que corresponden a la infancia tienen momentos para establecerse. Y ya hemos perdido demasiado tiempo persiguiendo objetivos pandémicos que nadie entiende, ni siquiera muchas veces están claros, pero hay un objetivo sí que es social y que en Latinoamérica, más que en ningún lugar quizás del mundo, necesita restablecerse, y es el futuro nuestro. Ya lo decía un poeta hace un par de siglos: el niño en realidad es el padre del hombre. O sea, el niño va a ser el hombre el que nos va a cuidar nosotros cuando seamos abuelos. Pero no hay que olvidar que los niños no son solo futuro, los niños son presentes. Los niños necesitan hoy la reinstitución a su vida normal. Por ahí termino, les dejo mis formas de contacto. Espero que ayude, estoy a disponibilidad de todos los colegas, lo que pueda ayudarles, aunque sea más, no sea que una charla como la que di hoy, y tratar de crear vínculos para la protección en la infancia en todo el continente. Les mando mi saludo, muchas gracias.